en alguna oportunidad le había mencionado a los compañeros que iba a ser sorprendente la respuesta, y es que eso es lo que somos peregrinos, que extrañar de una conducta que ha sido ancestral, ya entrar en profundidad con ese tema. Después de este paso tenemos que hacer la propuesta. ¿Cuál es la propuesta que le vamos a hacer a la administración pública para emprender un programa de cultura ciudadana? Pero hay algo que yo quiero dejar en claro. Pereira es una ciudad muy distinta al resto del país. Es una ciudad completamente atípica en temas de cultura. Pereira, por unos accidentes geográficos y étnicos, es una ciudad de inmigrantes. Aquí se asentaron las comunidades, primero los quimbayas, que no eran oriundos de aquí, después fueron los caucanos, después los antioqueños, después vino la migración, y eso fue generando una cultura completamente distinta al resto del, repito, el resto del país. Y comenzó a generarse un respeto por el bien común, por el patrimonio colectivo, y una gratitud de esos inmigrantes. Yo recuerdo las palabras de don Alfonso Jaramillo Gutiérrez, que decía, que es uno de los iniciadores de las banderas cívicas en Pereira. Decía, es que yo no estoy retribuyendo nada, yo lo que estoy es agradeciendo lo que me ha dado la ciudad. Y eso es la conducta de todos nuestros antecesores. Pero el civismo no es filantropía, eso lo tenemos que dejar muy en claro. El civismo es conducta ciudadana, sentido de pertenencia. Los señores, si bien eran generosos en invertir en los proyectos, era buscando que los proyectos enriquecieran la ciudad. Si la ciudad mejoraba, sus negocios mejoraban. Ellos no tenían el afán filantrópico. El aeropuerto no lo hicieron para tomarse fotos saliendo para San Andrés. El aeropuerto lo hicieron porque era el momento oportuno de la ciudad de conectarse con unas nuevas formas de comunicación. Pero ese espíritu viene, unos hablan de la Villa Olímpica, otros hablan del Hospital San Jorge, del aeropuerto, bueno, y los mencionaré todos. Pero viene curiosamente desde el principio de la aldea. Cuando el padre Cañarte en el 1863 dio la misa, se la dio a unos inmigrantes, esto eran tierras baldías, inmigrantes que recibieron los beneficios del Estado, ya lo explicaré en un momentico, y esos habitantes comenzaron a pensar de manera colectiva y no de manera particular. Siempre estaba el objetivo común por encima del objetivo particular. Voy a hacer un poquito de historia. Antes de la independencia, las tierras se adjudicaba al rey. Después de la independencia, el vicepresidente Santander entró a las concesiones, se entregaban unas tierras en concesión para desarrollar unos terrenos que estaban inutilizados. Recordemos que la República quedó completamente arruinada después del proceso independentista. Pero esas concesiones comenzaron a enriquecer a unos particulares, no se volvieron de beneficio colectivo. Entonces, en 1858, el gobierno nacional creó, formuló y dictó una ley de baldíos. Todo aquel que escapó de una cuadra fue escrito hacia la cuadra. Y comenzaron a aparecer los colonos, que eran los que venían descapotando tierras, y cogían y se hacían escriturar sus predios. Pero ellos no tenían plata para sembrar, no tenían con qué comprar la semilla, ni con qué comprar el abono. En Pereira, como todos eran beneficiarios de la ley de baldíos, el Estado le dio 12.000 hectáreas a la administración municipal para que la repartiera entre los habitantes. Se juntaron los señores, estoy hablando de Lorenzo Jaramillo, los tres hermanos Marulanda, Valeriano, Francisco y Juan María, y los señores de capacidad económica, Julio Castro y sus hijos, y crearon el Banco del Quindío. Sí, me van a decir, un negocio, sí, claro que era un negocio, pero un negocio que lo estaban montando para atender una necesidad del pueblo. Aquí no había casas crediticias que le permitían a los colonos que estaban llegando tener recursos para producir y después pagarle a la entidad crediticia. Esa fue la primera gesta cívica que se dio en Pereira. Después viene en 1906, que fue el terremoto que tumbó la capilla, la original, donde estaba la antigua Cartago. Se sentaron todos los pereiranos, además con horario. Después de las 3 de la tarde, todos los pereiranos tenían que estar y hacer una cadena desde el río Tun, pasando piedras, hasta llegar a la catedral, para hacer una iglesia. Estoy hablando de 1906, donde cupieran 10.000 habitantes. Era una iglesia donde pretendía que cupiera toda la población del pueblo. Esa era la visión de ese señor. Y hicieron la iglesia. Todas las piedras de la cimentación son del río Tun. Y eso lo han replicado en otros puntos. Esa fue la segunda manifestación colectiva
del civismo peruano. Quiero mencionar que cuando inauguraron la iglesia, Valentín de Asa donó el altar y afortunadamente con el tiempo pues el Comején y la Polilla se lo llevaron. El amoblamiento de la iglesia fue de donación de todos los habitantes de la ciudad. Siempre estaba el interés colectivo por encima de... Este es el primer cementerio, donación del General de Asa. Procuro no mencionar mucho los nombres, pero a veces sirven de referencia. El primer cementerio era en la cuarta, donde quedaba ahí un parque que se llama Gaitán, al frente de la policía. Cementerio que permaneció muchos años ahí, hasta que hicieron el hospital al frente, y ya les pareció de mal gusto que al frente del hospital quedara el cementerio. Hubo que buscar la forma de sacarlos. Fue una donación de la ciudadanía. No hubo en todos estos casos que he puesto, no hay ninguna intervención del dinero público, del Estado, mejor dicho. Pereira se fue acostumbrando a través de su historia a ir resolviendo sus propios problemas. Y vamos a ver hasta dónde. Otra donación del General de Asa, pero con muchos otros pereiranos, fue el primer hospital que daba en la calle 24 en carreras cuarta y quinta. Creo que hay las casas de la Policía Nacional hoy en día. Eso fue una donación y no hubo participación de dinero en oficiales. Obviamente estaban respondiendo a unas necesidades que ya estaban creando. Lo mismo que hicieron con el Banco del Quindío, que era resolver un problema de la comunidad. Después vinieron pues ya las gestas cívicas del hospital que conocemos ahora, el reinado de la caridad, que no era un banal reinado de belleza, sino que era a la candidata que más recursos consiguiera. Con esa plata se inició la construcción del hospital. Un hospital de 3 manzanas. Yo estaba hablando en 1945, cuando se inició el proyecto. Recuerdo que el profesor Altana Mocus, en una vuelta que le di a la ciudad, mostrándole la ciudad, me preguntó ¿y cuándo lo hicieron? Le conté, me dijo, y en esa fecha necesitaban un hospital de 3 manzanas, y lo que pasa es que aquí pensaban para adelante. Aquí todo lo hacían pensando qué es lo que viene, qué es la necesidad que vamos a, no la que tenemos ahora, sino cuál es la que vamos a tener más adelante. Y efectivamente hicieron un hospital que todavía hoy en día está atendiendo la comunidad. La población estimada que los diseñadores utilizaron fuera de las... se había implantado en Pereira la cultura cafetera y llegaban los recolectores y eran las poblaciones muy altas que venían solamente a recoger la cosecha, pero había que atenderlos con salud y con todas las necesidades. Y esa población, ese número de habitantes fueron los que consideraron los constructores. Ahí está una foto un poco vieja, pero sí, ahí están las 3 manzanas, hospital completamente desproporcionado para una aldea de ese tamaño en ese momento. La Uribe, a raíz de la llegada del tren de 1921, Pereira tuvo un cambio en su personalidad impresionante. Primero se conectó con el mundo, ya tenía puesto cómo llegar a Buenaventura, tenía cómo comerciar, ya el café era moneda. Tren comenzó a darle otra visión, ya las contabilidades de los señores que la señora me debe tanto, me ha donado tanto, saldo tanto, no, ya eran cartas de crédito, garantías bancarias, bueno, todo lo que era comercio internacional, y eso comenzó a cambiar la mentalidad del pereirano y comenzó a pensar en otros términos. En 1922 Manizales se quemó. El primer incendio de Manizales fue en el 22, el segundo fue en el 25, que fue el arrasador, porque acabó con Manizales, y después uno del 26. Pero desde el 25 creó el pánico de Pereira. Desde la segunda vez que se quema Manizales y ahora ahí se quemó todo. ¿Qué vamos a hacer? Pues sí, hay que hacer algo para apagar incendios. Hagamos un lago. Hicieron el lago Uribe. El lago Uribe era un reservorio de agua. Eso no estaba diseñado ni para recreación, ni para natación, ni para adorno. Era el agua que estaba guardando Pereira para que cuando pasara lo de Manizales tuviéramos donde acudir. Y pusieron el cuerpo de bomberos al frente del reservorio de agua. Y hay que dar los bomberos, que yo recuerde casi toda mi vida, pues hasta finales de los años del siglo XX. Y eso no lo hizo la administración pública, eso lo hicieron los pereiranos. Obviamente tenían los mecanismos, estaba la Sociedad de Mejoras Públicas, que fue una entidad, ahora que les decía que con la llegada entonces cambió el comportamiento, la personalidad comercial de los pereiranos. Crearon entidades como esas. Primero crearon ya bancos comerciales, crearon entidades como la Gota de Leche, que era de caridad, la Sociedad de Mejoras Públicas,
que era la forma de que el sector privado podía intervenir en la construcción del amoramiento de la ciudad. Casi todos los parques fueron hechos por la Sociedad de Obras Públicas. Bueno, se quedaron los clubes sociales, ya no había que hacer los negocios en cafés, era de poca seriedad. Sentaron, señor, entonces se invitaron unos clubes. El primero era misógino, era solamente para hombres, que era el Club Colombia, en la 20 con séptima, donde después fue la primera sede del Club Rialto. La primera es donde queda el Banco Ganadero, el Banco de Caldas, perdón. Después la pasaron a la casa de Julio Castro, que la vendió, que fue la segunda sede del Rialto, y después ya la 17, que fue la tercera. Ese club se surge de la necesidad de un sitio donde hacer negocio. Más que después las señoras un poquito ofendidas, no las dejaban entrar al club, entonces exigieron que no fuera misógino, que permitiera la entrada de las familias, y cambiaron el nombre de Colombia Rialto y ya se volvió pues un club social. Pero todas esas necesidades surgen a raíz de la llegada del ferrocarril, y la respuesta es este tipo de cosas. La Sociedad de Mejoras Públicas decidió que antes de que le pasara un accidente como el de Manizales, primero fue recreacional, ahí está la foto, y ahora pues ya lo desocuparon, parece que no tiene ninguna, o ya no le tenemos a los incendios.